46, nuevo elemento. ¿Qué te parece esto? Daniel movió las proyecciones de luz azul con su mano haciendo que el mapa de la estructura atómica frente a él cambiará y se remodelará una vez más. Ambos hombres en el laboratorio miraron en silencio la imagen hasta que la proyección cambió a un color rojo alarmante y toda la estructura colapsó en un instante. Otro fallo. Exhalando todo el aire que había estado conteniendo, Tony puso sus manos en sus caderas y negó con la cabeza. Muy bien, esto no está funcionando, está claro que estamos haciendo algo mal, debemos cambiar el enfoque. A sus palabras, Daniel, quien se estaba frotando la barbilla con la mano, lo miró con una ceja alzada. ¿Cambiar el enfoque? Tony, no existe una mejor solución que encontrar un nuevo elemento que reemplace el paladio en el reactor ARC, a menos por supuesto que quieras buscar un donante de corazón. De repente Tony chasqueó los dedos y lo señaló. Si eso, bueno, me gusta mi corazón donde está, gracias, pero, quizá haya una alternativa que no requiera quitármelo del pecho, tal vez una cirugía para sacar la metralla. Jarvis, dame una lista de los mejores cirujanos del mundo. A sus órdenes Jarvis comenzó a trabajar y rápidamente una pantalla con muchos datos sobre distintos médicos apareció frente a ellos. Según sus logros y registros he seleccionado a los 10 mejores candidatos para lo que busca, señor, aún así debo advertirle que el riesgo es demasiado elevado y las posibilidades de éxito son casi nulas. En la era actual en la que se encontraban, la Tierra no tenía la tecnología médica necesaria para hacer lo que Tony buscaba, al menos no sin correr enormes riesgos. Tony miró la información frente a él con el ceño fruncido, tampoco le gustaba esta opción. Jarvis no necesitaba decírselo pues él mismo era consciente desde que regresó de Afganistán que quitar la metralla de su pecho tenía muy pocas posibilidades de hacerse realidad en este momento, de otra forma ya lo habría hecho y no estaría poniendo tanto esfuerzo en buscar otras opciones que sustituyeran el paladio, pero que él pensara en esta opción otra vez no se podía evitar. Con cada fracaso sentía como si su vida se le escapara de las manos y su muerte se volviera cada vez más inevitable, incluso si la posibilidad de éxito fuera un mero 1% aún sería preferible a simplemente esperar y morir sin más. Daniel le echó un breve vistazo a la información en la pantalla alzando una ceja al notar un nombre vagamente familiar, recuerdos vagos llegando a él, lo anotó mentalmente como algo que investigar más tarde antes de volver su atención hacia Tony. Es demasiado pronto para rendirse así como así, ¿no lo crees? ¿Realmente quieres tirar la toalla de esta forma? El multimillonario chasqueó la lengua y agitó su mano haciendo que la pantalla con la información de los médicos desapareciera, entonces miró a Daniel con cierta desgana. Incluso si no quiero no parece que me queden mejores opciones, ya probamos todos los elementos conocidos, todas las combinaciones posibles y nada, incluso crear uno nuevo no parece estar dando resultados. Al escuchar el desánimo en su voz, Daniel decidió que era hora de dejar de perder el tiempo. Había algunas razones por las que simplemente no había sacado la solución de su trasero y se la había dado a Tony de inmediato. La primera fue para probar las capacidades de Tony de primera mano. Saber que alguien es un genio era una cosa, pero ver a ese genio esforzarse y trabajar en algo con todas sus fuerzas era otra. Un tipo de experiencia muy valiosa en muchos sentidos, una que le dio una comprensión más avanzada de cómo una persona realmente inteligente trabajaba y sus procesos de pensamiento avanzados. Al fin y al cabo, para aprender a imitar algo primero debes saber cómo es que ese algo funciona, ¿no? Daniel había aprendido mucho de esta interacción, obteniendo conocimientos que no se podían alcanzar simplemente leyendo la información de estudios y libros como había estado haciendo hasta ahora. Al final Tony no sería el primer ni el último genio con el que trabajaría y si quería seguir el ritmo de tales monstruos necesitaba más que una memoria perfecta y un proceso de pensamiento acelerado. Necesitaba conseguir su propia chispa metafóricamente hablando. Otra razón fue porque quería aclarar más sus recuerdos al pasar tiempo con él, aunque sabía la posible solución para el problema, muchas otras cosas habían sido borrosas y si había algo que desconocía que pudiera ser perjudicial para Tony sería mejor evitarlo desde la raíz. Este tiempo de pruebas trabajando junto con el Playboy habían hecho que recordara muchas cosas que antes había ignorado, ahora sabía completamente cómo fue que Tony descubrió, o más bien, redescubrió el nuevo elemento, al menos en otra realidad, en este universo, aunque el Tony que conocía tenía algunas similitudes con el Tony de sus recuerdos, también era diferente en varios aspectos importantes. Lo que lo hizo preocuparse un poco, ¿qué pasaría si su plan no funcionaba? En ese caso Daniel aún tenía un plan B pero que prefería no usar si era posible, seguir dependiendo tanto de la fortaleza y la tecnología kryptoniana en ella no le sentaba bien aunque sabía que ese era un pensamiento egoísta en cierto sentido, aún así era lo suficientemente consciente para no descartar la posibilidad si es que su solución ideal fallaba. Si seguía debiéndole tantos favores a Carol temía que su deuda con ella aumentara tanto que la única forma que le quedaría para pagarle fuera consigo mismo.
Si realmente llega a eso no tendré más opción que sacrificarme por el bien mayor después de todo, como héroe era su deber y responsabilidad dar un paso adelante en momentos de crisis. Porque tu cara de repente se ve tan extraña, siento que estás teniendo algunos pensamientos desordenados. ¿Se te ha ocurrido algo al ver la mirada llena de determinación, resolución y coraje que apareció de repente en el rostro de Daniel? Tony no pudo evitar alzar una ceja, por alguna razón sintió que había algo extraño con tal expresión, algo incorrecto, pero no supo precisar qué era. Bueno, en realidad tengo algunas ideas, aunque hemos fallado varias veces no quiere decir que haya sido para nada, un intento fallido solo es un error menos que podemos cometer y del cual podemos aprender sacando de su mente los pensamientos extraños. Daniel hizo que Jarvis sacara las simulaciones y modelos de todos los intentos fallidos de las estructuras atómicas de los posibles elementos teóricos y los presentará ante ellos. En realidad durante todas estas pruebas él había estado construyendo el modelo correcto por partes poco a poco, aunque aún de forma incompleta, agregando solo un 30% de la verdadera estructura para ver si Tony podía completar las partes faltantes y armar el rompecabezas por sí mismo, lo que en realidad había funcionado pero no completamente. Tony se estaba acercando sin duda. Muchas de las piezas que él no puso, Tony pudo descifrarlas haciendo que el modelo fuera cada vez más estable y Daniel creía que si seguía así en 2 o 3 días el multimillonario podría descubrir el nuevo elemento por su cuenta sin necesidad de su intervención directa. El problema en esto era que tal curso de acción necesitaba que Tony tuviera cierto nivel de paciencia al trabajar, cosa que claramente se le estaba agotando rápidamente. Bueno, era hora de solucionar eso. Primero descartemos los primeros intentos y quedémonos con los más estables. Daniel rápidamente quitó los modelos más incompletos de la proyección y conservó aquellos que sabía que serían útiles. Entonces comenzó a seleccionar cada uno de ellos y con un gesto de su mano hizo que cada modelo se superpusiera entre sí en varias capas, formando uno nuevo y haciendo que los errores en la estructura resaltaran en un color rojo claro al mismo tiempo que hizo que las zonas más estables y con más potencial se mantuvieran en azul. Con ojo crítico y seriedad fingió estudiar este nuevo modelo estructural hasta el más mínimo detalle, entonces chasqueó los dedos y sonrió de forma confiada como si hubiera descubriendo algo. Tony a su lado, que había estado con el ceño fruncido, dejó su estado de distracción y comenzó a enfocarse también al ver a Daniel comenzar a trabajar con tanta confianza, un brillo de interés naciendo en sus ojos. Usando como base la proyección con los modelos superpuestos, Daniel comenzó un nuevo diseño tomando solo las partes que sabía que eran correctas. A simple vista parecía algo extraño, después de todo no descartó todos los errores y tampoco mantuvo todos los aciertos, en cambio comenzó a hacer una mezcla que para otros parecería sin sentido si solo lo miraran superficialmente. Tal acción desconcertó a Tony, ya que un movimiento como este era algo que solo alguien que supiera de antemano cómo encajaban las piezas en un todo mayor podría realizarla sin dudar. Sin detenerse ni un momento, Daniel continuó moviendo sus manos haciendo que la estructura que anteriormente solo había sido un montón de piezas sueltas comenzara a juntarse en algo mucho más completo, más ordenado. No solo eso, él también comenzó a agregar cosas que antes no habían estado ahí. En cuestión de minutos el modelo se completó en un 60% haciendo que Tony diera un paso adelante con los ojos abiertos en sorpresa, su mente anteriormente en desgana ahora comenzando a trabajar a toda marcha. Al ver esto por el rabillo del ojo, Daniel sonrió interiormente y deliberadamente hizo un movimiento erróneo cuando creyó que era el momento indicado. Comillas, no, eso está mal. Tony dio un segundo paso adelante y alzando su propia mano comenzó a manipular el modelo corrigiendo rápidamente el error que Daniel había hecho a propósito. Entonces, como si entrara en un estado de fuga, empezó a agregar sus propios aportes al diseño. Se tenía que decir, un genio es un genio. Con solo un empujón Tony pudo ver con más claridad el camino que antes había parecido borroso e inalcanzable. Por supuesto aún hubo pequeñas desviaciones que Daniel corrigió rápidamente, asimismo siguió agregando cosas, equivocándose de vez en cuando para que Tony pudiera corregirlo a él también, todo con el único fin de guiar al multimillonario al resultado deseado, poco a poco dejando que éste completara el diseño por su cuenta. Con un último movimiento Tony condensó la estructura atómica del nuevo elemento en una sola pieza que flotó frente a ellos como un núcleo brillante de forma esférica, emergiendo de él había múltiples ramificaciones geométricas tridimensionales que conectaban diferentes nodos poligonales, conexiones moleculares que brillaban al distribuir energía a través de la estructura de forma estable y continua, varias capas orbitales parecidas a anillos flotando alrededor de todo esto en diferentes direcciones y ángulos. Ambos dieron un paso atrás con la tensión en la habitación llegando a su punto máximo. Entonces la proyección pulsó aumentando la intensidad de su brillo por un segundo antes de volver a la normalidad y la voz de Jarvis llegó.
Estabilidad estructural completamente estable y funcional. Felicidades caballeros, han creado un nuevo elemento teórico con altas posibilidades de sustituir el paladio. Tony sintió como sus piernas casi perdían sus fuerzas apenas logrando mantenerse en pie, miró la proyección con incredulidad hasta que finalmente reaccionó comprendiendo que realmente lo habían logrado. Mierdas, y joder, apretó sus puños con fuerza levantándolos hacia arriba con emoción mientras una gran sonrisa se formaba en su rostro. Daniel no lo interrumpió en su celebración y en cambio miró el modelo completado, distraídamente se preguntó si Howard Stark había dejado algo similar para su hijo en este universo, aunque en verdad ya no importaba. Parece que al final esa cirugía va a tener que ser pospuesta. Al escucharlo Tony se calmó y respiró hondo. Sí, parece que sí, el multimillonario no estaba acostumbrado a estar agradecido con otros por lo que no sabía exactamente qué decir en este momento. Después de todo, hasta hace solo unos minutos pensó que su vida realmente estaba llegando a su fin, pero ahora eso había cambiado, ahora tenía una oportunidad y sabía que sin Daniel tal vez no habría podido encontrarla él solo. Escucha Daniel, yo. Si quieres agradecerme, ahórrate las formalidades. Somos un equipo, ¿recuerdas ayudarnos unos a otros? Es lo que debemos hacer. Al escucharlo Tony se relajó dejando su incomodidad momentánea detrás. Si lo decía de esa forma entonces. Además, si dejara que murieras sería difícil para mí encontrar otro secuaz de tu nivel. Hijo de Tony casi deja que su lengua se deslice, pero logró calmarse al ver la mirada burlona en el rostro de Daniel, entonces resopló. No sabes leer el ambiente, ¿verdad? No creo que seas el indicado para señalar algo así. Punto. Después de la conceptualización venía la parte de la materialización, con ambos trabajando juntos y un piso completo del nuevo edificio de Tony que modificaron sin reparo alguno. Pronto un acelerador de partículas casero comenzó a tomar forma. Parece que han estado bastante ocupados. Agente Romanoff, es bueno tenerla de visita. ¿Ha pasado algo interesante? Daniel saludó a la curiosa Natasha, que entró al lugar mirando todo el desorden que él y Tony habían hecho en su proceso de construcción. Solo estoy verificando. Con el mundo como está ahora, la falta de noticias de nuestros únicos héroes durante tanto tiempo es algo preocupante. Además, sus comunicaciones han estado en silencio. Por eso pensé en buscarlos personalmente. La última vez que vieron a Defiant fue sobrevolando Nueva York, y como Stark acaba de adquirir este edificio en la ciudad, pensé en venir a comprobar aquí. Parece que mi intuición estaba en lo correcto. Como el enlace entre Shield y el equipo, Natasha era la encargada de asegurarse de que ambos estuvieran disponibles ante cualquier acontecimiento importante que pudiera venir, un trabajo que se hizo mucho más importante desde que Graviton casi destruye toda la costa este. Al escucharla Daniel frunció el ceño y rápidamente sacó su celular y miró la hora. Parecía que él y Tony habían perdido la percepción del tiempo al trabajar. Aún así no se preocupó mucho, aunque como Natasha había dicho, ambos habían silenciado las comunicaciones para poder concentrarse y no ser interrumpidos. Eso no quería decir que él hubiera estado ignorando las posibles emergencias. Si algo realmente malo pasara, Overwatch se lo habría notificado de inmediato, comunicaciones silenciadas o no. Aunque tener una acosadora espía sexy buscándome no me molesta, en este momento estamos algo ocupados. Como puedes ver, Tony finalmente se unió a la conversación. Su buen ánimo fue claro a simple vista, haciendo que Natasha alzara una ceja. ¿Puedo preguntar en qué están trabajando? Ah, bueno, no me gusta ser presumido. Tony ignoró las miradas planas que ambos le dieron, pero estamos a punto de hacer historia. Eso en realidad no le dijo mucho a Natasha, así que miró a Daniel en busca de una explicación mejor. Es un poco complicado de explicar, pero en términos simples lo que Tony quiere decir es que estamos por materializar un nuevo elemento. Materializar un nuevo elemento. Aunque ella no se especializaba en la ciencia, aún tenía suficientes conocimientos sobre ello para saber lo que tales palabras significaban. Decir que estaba sorprendida sería poco, pero rápidamente recordó quiénes estaban frente a ella, ya fuera el hombre que construyó su armadura y reactor arc en miniatura en una cueva o el superhéroe invulnerable y misterioso. Ninguno de los dos era normal. Si ellos decían que iban a sintetizar un nuevo elemento, entonces no tenía más opción que creerles. Eso es algo que tengo que ver. Bueno, en ese caso toma esto. Tony tomó una de las herramientas que había estado usando y se la lanzó. Ella fácilmente la atrapó y alzó una ceja en confusión hacia Tony. El hombre simplemente se encogió de hombros en respuesta. Alguien tiene que apretar los tornillos. Con una mano extra llegando, el proceso de construcción se aceleró un poco más y antes de que se dieran cuenta el acelerador de partículas había sido completado con éxito. Muy bien, todos en sus posiciones, es hora de comenzar. Tony se frotó las manos con entusiasmo. Natasha se ajustó las gafas de protección y Daniel simplemente se cruzó de brazos mirando expectante. Iniciando acelerador de partículas. Con la voz de Jarvis llegando, un zumbido comenzó a inundar la habitación al mismo tiempo que la enorme maquinaria comenzaba a trabajar.
Pronto el punto máximo de energía fue alcanzado y un haz de partículas de un color azul brillante fue disparado a toda velocidad hacia el centro de la sala donde la base de lo que sería el nuevo núcleo había sido previamente preparada, impactando contra ella con toda su potencia haciendo que un resplandor aún más intenso llenara el lugar. Tony mantuvo este estado por unos momentos más antes de rápidamente apagar el acelerador haciendo que el haz de partículas desapareciera y el taller volviera al silencio casi de inmediato, con solo el leve zumbido residual de los sistemas en reposo llenando el aire. Tony se quitó las gafas de protección y caminó hacia el centro de la sala, mirando con emoción el nuevo y recién creado núcleo en forma triangular que pulsaba con ondas de luz azul resplandeciente. Bueno, fue más fácil de lo que esperaba. No es que eso fuera malo, Tony prefería no tener una explosión ocurriendo en su nuevo y recién comprado edificio. Creo que es el momento. Antes de que se diera cuenta, Daniel llegó a su lado sacándolo de sus pensamientos y poniendo el reactor ARC, que habían modificado de antemano para probar el nuevo núcleo, frente a él. Tony se lamió los labios antes de asentir y tomar unas pinzas metálicas con las que cuidadosamente tomó el triángulo resplandeciente sacándolo de su base. Entonces, con firmeza en sus manos, Tony se inclinó y encajó con cuidado el núcleo en el reactor. El ajuste fue preciso, pero aún no del todo seguro. Hacía falta un último empuje. Tony respiró hondo y, con un ligero movimiento, el núcleo encajó completamente en su lugar. El reactor reaccionó de inmediato. Un suave zumbido se hizo presente y las ondas de luz comenzaron a intensificarse, fluyendo de manera controlada por las venas metálicas del dispositivo. Tony retrocedió un paso, soltando el aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo en sus pulmones. Jarvis, dame un diagnóstico. A sus órdenes. Leia obedeció. Parece que el nuevo núcleo ha sido integrado con éxito reemplazando el núcleo de paladio sin ningún problema evidente. Los niveles de energía se han estabilizado y se proyecta un aumento en el rendimiento del 88% con respecto al anterior reactor. 88%. Eso es, una gran mejora. Tony no pudo evitar silbar y Daniel tuvo que asentir de acuerdo con sus palabras. Supongo que las felicitaciones están en orden. Natasha se acercó a ambos mirando el nuevo reactor con intereses por un momento antes de hacer otra pregunta. ¿Ya saben cómo lo van a llamar? ¿Eh? El nuevo elemento, quiero decir, ya que ambos lo crearon. Supongo que ya tienen un nombre en mente. No, ante eso ninguno de los dos respondió. Bueno, en realidad Daniel trató de recordar, pero parecía que incluso en ese otro universo de sus recuerdos Tony no parecía haberle dado un nombre, al menos no uno que él pudiera recordar. Y ya que técnicamente le había robado el diseño original a Howard, no se sentía bien sugiriendo nada, así que decidió que se lo dejaría a Tony. Puedes nombrarlo si quieres, no me importa. Al escucharlo Tony lo miró con algo de sorpresa antes de encogerse de hombros. Bueno, tal vez tenga una idea. Punto. 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 47, diferencias morales. Badasium. Fue el nombre que Tony eligió al final después de pensarlo un poco. ¿De dónde lo había sacado o cómo se le ocurrió? Daniel no tenía ni idea, pero como ya había decidido dejarlo en sus manos no se molestó en cuestionarlo. Comillas por todo nuestro arduo trabajo y esfuerzo. Tony exclamó sonriente, dándole una copa con vino espumoso a él y Natasha. El nuevo reactor de Badasium ahora brillando en su pecho parecía haber hecho que el hombre estuviera más enérgico de lo usual, o tal vez era simplemente que estaba feliz. Después de que el nuevo elemento fue sintetizado con éxito y Tony obtuvo su nuevo reactor, los tres volvieron al piso superior arrastrados por el animado multimillonario sin que pudieran oponerse. Contagiados por su buen humor, alzaron las copas y brindaron junto con él. Para Tony esta vez fue la primera vez que tuvo una celebración tan discreta. Normalmente habría hecho algo extravagante y ruidoso con mucha gente presente para animar el ambiente, pero ahora sintió que algo pequeño e íntimo como esto tampoco estaba mal. Natasha por su parte simplemente fue amigable. Como espía profesional y una agente de campo excelente, sabía cómo leer el ambiente y mezclarse junto con él fácilmente. Puede que ella y Tony no tuvieran una verdadera relación de cercanía, pero no le fue difícil alegrarse por el hombre. Después de todo, si él ya había anticipado que Tony tendría problemas debido al paladio y se habían comenzado a hacer algunos preparativos para ayudarlo si era necesario, para ella no fue difícil atar cabos y entender que todo lo que pasó hoy fue para que Tony pudiera solucionar dicho problema y escapar de las garras de la muerte. El director seguramente estaría sorprendido de saber esto. Ella no sabía exactamente cuáles eran los planes de Fury para ayudar a Tony antes, pero ahora parecía que no serían realmente necesarios. Aunque no me gustaría interrumpir el momento, parece que es hora de que me vaya. Daniel dijo después de terminar su bebida, haciendo que ambos lo voltearan a ver. Comillas. Tan pronto Tony frunció el ceño pero no dijo más. Después de todo entendía que Daniel debería tener sus propios asuntos que tratar y él ya había tomado suficiente de su tiempo por este día.
Insistir en que se quedara más tiempo parecía incorrecto. Yo también debería irme. Natasha también comenzó a despedirse, desde el comienzo solo había venido para verificar el estado de ambos, no esperaba ser arrastrada y convertida en su asistente a mitad de camino, pero ahora que todo había terminado ella necesitaba volver a sus deberes como agente de SHIELD. Pero antes de eso tengo un mensaje del director para ambos, le gustaría reunirse con ustedes pronto y discutir algunos asuntos importantes. Daniel no tuvo que pensarlo demasiado para saber cuáles eran esos asuntos que Fury quería discutir, de hecho eran cosas de las que necesitaban hablar tarde o temprano. Por lo tanto los tres acordaron una hora y lugar para que pudieran reunirse antes de que Daniel y Natasha se fueran, dejando a Tony solo en su nuevo edificio para que hiciera sus propias cosas. Después de todo el lugar aún necesitaba mucho trabajo antes de poder convertirse en lo que Tony buscaba como su nuevo centro de operaciones. Punto. 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 Por encima de los cielos. Daniel miró la ciudad de Nueva York bajo sus pies con pensamientos desconocidos, prestando especial atención a las áreas más afectadas por las inundaciones, pensó en ir ahí y ver si podía ayudar a limpiar un poco como compensación por no haber hecho su patrulla habitual este día, pero antes de que pudiera hacerlo sus oídos captaron algunos sonidos interesantes en una dirección en específico haciendo que abandonara la idea por ahora. Eso es sin dudarlo. Un segundo su cuerpo aceleró hacia adelante creando una explosión sónica en el aire, su figura borrosa navegando en dirección de Hell's Kitchen. Punto. Unos momentos antes. Max se movió ágilmente retorciendo su cuerpo para esquivar una enorme mano escamosa con largas y afiladas garras que casi roza su rostro enmascarado. Deja de correr. La voz gutural, cargada de irritación, resonó en el oscuro callejón, seguida de cerca por el silbido del aire siendo cortado, una larga cola cubierta de escamas verdes se agitó en su dirección a gran velocidad buscando golpearlo. Fácilmente y con gracia Mart esquivó el golpe, guiándose por sus sentidos superiores bailó alrededor de su oponente burlando sus intentos de ataque y esperando la abertura correcta para dar un buen golpe, pues los ataques casuales que había estado haciendo hasta ahora demostraron ser bastante ineficaces debido a que su enemigo era especialmente resistente, su piel escamosa le dio una gran protección que había resultado bastante molesta de tratar. Grauk con clara furia brillando a través de sus siniestros ojos amarillos, el extraño mutante reptiliano desató un feroz golpe del cual Matt se apartó rápidamente dejando que impactara inútilmente contra el suelo agrietando el concreto a su paso. Y aprovechando esta abertura contraatacó con un golpe contundente, usando toda su fuerza, el cual hizo que la cabeza de su enemigo diera un giro brusco hacia un lado con un crujido, entonces ejecutó un barrido rápido que hizo que la enorme figura cayera pesadamente de espaldas contra el suelo. Mierda, derribó a Croc. Un grito de conmoción llegó cuando docenas de figuras armadas con armas de alto y bajo calibre entraron al callejón. No se queden ahí parados, idiotas, dispárenle, maldita sea, gritó, el que parecía ser el líder del grupo, sacando a todo el mundo de su asombro y haciendo que alzaran sus armas, comenzando una lluvia de balas al instante siguiente. Maldición. Al notar esto Mart estaba por dar un gran salto para esquivar, pero dudó por un momento, aunque no sabía qué era la cosa con la que estaba peleando. Era claro que era humanoide y pensaba como humano, incluso si su piel era dura no sabía si podría resistir las balas, por lo que si se apartaba bien podría estar dejando que lo mataran. Mac no quería eso, así que de forma decisiva se puso frente al cuerpo caído de su enemigo y cruzó sus brazos frente a él dejando que la lluvia de balas lo impactara de lleno. Afortunadamente su traje pudo resistir sin problema alguno como todas las otras veces que se había visto obligado a recibir un disparo directo desde que lo obtuvo. Pero su buena acción no obtuvo una recompensa, en cambio una enorme mano lo tomó del tobillo bruscamente y con facilidad lo alzó en el aire donde comenzó a girarlo a alta velocidad antes de mandarlo a volar con fuerza hacia un contenedor de basura cercano. El metal se arrugó al impacto. Les dije que no interfirieran. El llamado Croc le gritó a los hombres haciendo que estos se estremecieran y detuvieran su ataque indiscriminado. Parece que incluso las balas no pueden penetrar por completo en su piel. Mart se recompuso rápidamente y notó como los disparos que habían alcanzado a Croc antes de que la ráfaga de balas se detuviera no habían penetrado profundamente en su piel escamosa, de hecho las balas pronto comenzaron a ser expulsadas de su cuerpo y las heridas leves que éstas le provocaron comenzaron a cerrarse y sanar. Y puede curarse rápido también, simplemente genial, esta vez realmente se esforzaron para traer a alguien problemático. Desde que se propuso atacar el núcleo de la delincuencia en Hell's Kitchen las cosas habían comenzado a escalar para él de forma lenta pero progresiva, el incidente que afectó toda la costa este hace unos días tampoco ayudó a que la situación fuera mejor. Matt había estado haciendo un esfuerzo extra por ayudar a la gente y atacar a los criminales para evitar que hicieran más daño a la ciudad y obstaculizaran su recuperación.
Algo que claramente había irritado a esas personas importantes que había estado persiguiendo, y dado que su inmunidad a las balas se hizo conocida con el tiempo, parecía que por fin habían decidido traer algo más que simples armas de fuego y matones para tratar con él. Pero aunque parecía que la dificultad había subido un poco, no estaba preocupado. Hasta ahora no había sido realmente herido y todavía le quedaba mucha energía. Su enemigo era peligroso debido a su extraña anatomía, pero su forma de pelear era predecible e incluso torpe en algunos aspectos, por lo que él solo necesitaba mantenerse atento y podría terminar esto de una forma u otra. Entonces iba a averiguar de dónde había salido este tipo escamoso y tal vez con suerte obtener una pista de quién lo había traído aquí. Al ver cómo Matt se ponía de pie sin parecer afectado por su ataque, Killer Croc sonrió dejando ver sus amarillentos dientes afilados. Así que los rumores eran ciertos. ¿Eres un pequeño diablillo duro? ¿Eh? Pero, ¿es solo la capa exterior, o eres igual por dentro? No importa. Voy a disfrutar masticándote hasta los huesos para averiguarlo. Sus palabras fueron siniestras y la expresión de Matt bajo su máscara se endureció. Sabía que no era una amenaza vacía, pues podía oler el aroma de la sangre y la carne humana mezclados con su aliento apestoso. Pero si su enemigo pensaba que esto lo haría dudar o tener miedo, se equivocaba. No, en cambio solo hizo que su ira aumentara y, sin molestarse en responder a la provocación, comenzó a correr hacia él, listo para desatar toda la furia infernal que ardía en su interior. Al verlo venir, Croc azotó su cola contra el suelo y rugió con emoción. Entonces también comenzó a correr hacia Matt, haciendo que con cada pisada el suelo bajo sus pies se estremeciera. Pronto ambos se encontraron de frente. Killer Croc abrió sus fauces en toda su extensión buscando morder la cabeza de Matt, pero tal ataque fue recibido con un poderoso rodillazo en su mandíbula que hizo que sus dientes crujieran y su cabeza se retorciera hacia atrás a la fuerza. Sin perder un segundo, Matt se lanzó montándose sobre él y comenzando a descargar una lluvia de golpes rápidos y precisos directamente hacia su cara, cada uno más contundente que el anterior. Uno tras otro, los impactos cayeron sin piedad hasta que, con un brutal codazo final, hizo crujir la nariz de Croc, arrancándole un chorro de sangre que salpicó en el aire. Con un golpe seco, Killer Croc volvió a desplomarse contra el suelo y Matt se paró tranquilamente sobre su cuerpo. Su figura envuelta por el traje oscuro mezclada con las sombras de la noche hizo que los matones que seguían en el lugar tragaran saliva con fuerza. Uno a uno, retrocedieron con pasos temblorosos, sus rostros mostrando claro pánico. Yo me largo. Uno de ellos no pudo resistirlo más y sin dudarlo se dio la vuelta listo para comenzar a correr, pero antes de que pudiera hacerlo, una fuerte ráfaga de viento sopló y en un borrón demasiado rápido para ser percibido por ojos normales, la docena de hombres fue noqueada en un instante, sus cuerpos amontonados uno sobre otro en una pila, sus armas rotas en pedazos esparciéndose por el suelo. Sabía que las inundaciones suelen traer cosas extrañas con ellas, pero esto sí que superó mis expectativas. Daniel habló con diversión acercándose al caído Killer Croc con una mirada curiosa. Sin verse sorprendido por su llegada, Matt se bajó del cuerpo caído de Croc y encaró al héroe encapado de frente. Defiant, su saludo fue un poco frío, haciendo que Daniel alzara una ceja, pero rápidamente comprendió el porqué de su actitud. Había pasado un tiempo desde que se vieron en persona y sabía que tenían asuntos que resolver. Daniel no era tonto y comprendía que sus acciones desde el altercado con los 10 anillos en Afganistán harían que su relación con el vigilante tuviera algunos roces. Después de todo, la fina línea entre matar y no hacerlo y el cuestionamiento moral que ello conllevaba si lo hacías no fue algo fácil de superar para la mayoría de las personas. Ganarse el desagrado de algunos por esto era algo que ya había aceptado desde que eligió su forma de hacer las cosas. Al mismo tiempo, tampoco tenía intenciones de reprocharle a la gente que estaba en contra de sus métodos, pues en su opinión todos eran libres de tener su propia moral y límites y él nunca quiso imponer su voluntad sobre otros. Aún así, no negaría que sería realmente decepcionante si esto terminara haciendo que él y Matt se distanciaran por completo. Esperaba que no, pues el hombre le agradaba, incluso si sus ideologías sobre la justicia y cómo llevarla a cabo diferían. Tal vez necesitaban hablar para poder dejar sus posturas claras y evitar que las cosas se complicaran. Pero no creía que este fuera el momento. Solo había venido para echar un vistazo rápido y no para tener una charla profunda sobre lo que era correcto y lo incorrecto. Ya había gastado suficiente energía mental este día arreglando el problema de Tony y prefería no gastar más si era posible. Después de todo, aún tenía otros asuntos que atender. Parece que te has encontrado con algunos problemas interesantes. Afortunadamente conozco a las personas indicadas para tratar con nuestro amigo escamoso aquí, Daniel dijo señalando a Croc, quien comenzaba a retorcerse como si estuviera por despertar. Las personas indicadas. Ante su duda, Daniel lo explicó más.
Ya sabes, una cárcel normal no va a retener a este tipo, necesita algo más especializado y conozco a ciertas personas que lo han estado buscando para contenerlo desde hace un tiempo. Daniel por supuesto reconoció de un vistazo a Killer Croc como una de las amenazas que Ciel tenía en la mira y de las que Fury había hablado en su primera reunión. Ya veo, es bueno escuchar eso, pero, antes déjame interrogarlo, hay algo que necesito saber. Matt había estado preguntándose qué iba a hacer con Croc después de sacarle la información que necesitaba, ahora que Daniel le dijo que había un sitio para encerrarlo estaba más que aliviado. Ante su petición, Daniel asintió y sacando una cuerda de elemento V de su cinturón de herramientas ató las manos, pies y cola del reptiliano para que no pudiera intentar escapar o hacer algo extraño. Entonces lo abofeteó ligeramente para hacer que despertara por completo. El reptil humanoide se sacudió y pronto sus ojos amarillos se volvieron a enfocar notando a Matt, un gruñido bajo de desafío comenzando a escapar de su garganta, pero dicho desafío se detuvo y fue reemplazado con temor cuando notó a la otra figura frente a él. Oh, carajo. Bueno, no hagamos las cosas difíciles, amigo, solo dile al hombre lo que quiere y no voy a arrojarte al sol. ¿Cómo suena eso? Daniel preguntó con una gran sonrisa radiante en el rostro, a lo que Croc tragó y rápidamente asintió sabiendo que cualquier lucha o intento de huir era completamente inútil. Uno debía saber cuándo escoger sus batallas y tratar de luchar contra Defiant no era algo que estuviera dispuesto a intentar. ¿Quién te contrató? Matt fue directo y no se anduvo con rodeos, haciendo que Croc volviera a prestarle atención, devolviéndole algo de su coraje. Para alguien que tiene tantos enemigos realmente eres ignorante en muchos aspectos, ¿no es así? El hombre mitad cocodrilo se rió por lo bajo haciendo que Matt gruñera y apretara sus puños de forma audible. Al ver esto Croc resopló, la mera amenaza de una tortura física no era suficiente para atemorizarlo, pero sabiendo que Defiant estaba aquí decidió de forma renuente cooperar con el vigilante enmascarado solo por esta ocasión. En realidad no sé su nombre, pero sí sé que es alguien bastante importante, pagó mucho por tu cabeza y me dio bastante libertad para caminar por toda esta ciudad a mis anchas. Si quieres llegar a él deberías comenzar por la mafia rusa y los chinos, son con quienes tiene más tratos y deberían conocerlo mejor. Otros podrían dudar en dar pistas sobre aquel que gobernaba en las sombras del crimen en Nueva York, pero Croc no era uno de ellos, por lo que hablo sin tapujos. Gracias a su sentido auditivo superior, Matt pudo escuchar los latidos del corazón de Croc y saber que no le estaba mintiendo. No fue tanta información como esperaba, pero era un comienzo. Hizo algunas preguntas más para asegurarse de no perderse nada que pudiera ser útil, pero no hubo nada más que valiera la pena, por lo que el interrogatorio acabó rápidamente. Daniel volvió a noquear a Croc y se preparó para llevarlo a SHIELD antes de regresar a la fortaleza, aunque sentía cierta curiosidad por todo este asunto con las bandas criminales de Nueva York, decidió dejar que Matt se encargara. Después de todo, por algo le había dado el traje y confiaba en que el hombre podría manejar esta situación por su cuenta. Creo que necesitamos hablar, pero antes de que se fuera Matt habló, un toque de incertidumbre claro en sus palabras. Daniel lo volteó a ver con seriedad antes de asentir. Tengo algunas cosas de las que encargarme, pero haré tiempo para que podamos tener una charla adecuada en algún momento. Entiendo, en ese caso lo estaré esperando. Matt no dijo nada más y comenzó a irse listo para continuar su patrulla y ver si podía obtener más información ahora que ya tenía algunas pistas. Viéndolo irse, Daniel no pudo evitar suspirar interiormente. Tratar de ser buena persona y no ganar enemistades realmente era complicado, no, pero este era el camino que eligió y si fuera fácil realmente no sería tan satisfactorio caminar por él, ¿cierto? Tal vez tenga algo de masoquista en mí después de todo. Aún así no iba a forzar las cosas, aunque sería bueno tener muchas personas confiables a su lado debido a su tercer ventaja, Feeling of Tomorrow. Sabía que las relaciones no eran tan simples de sostener. Él podría tener buena voluntad hacia los demás, pero si el sentimiento no era recíproco, entonces solo sería una pérdida de tiempo en la que no estaba interesado en participar. Al final incluso él tenía límites en lo que estaba dispuesto a tolerar. Olvidémonos de esto por ahora, es mejor que lleve a Killer Croc con Ciel rápidamente para que pueda volver y ver cómo sigue la situación con Arlene. Pensar en esto lo hizo fruncir el ceño con preocupación. Ella ya se había recuperado de sus lesiones gracias a la cámara de inmersión kryptoniana, pero los cambios provocados por la sopa de químicos en su cuerpo parecían no querer desaparecer y en cambio comenzaron a mezclarse más profundamente en su interior. No sabía si esto era algo bueno o malo y qué efectos podría tener, razón por la que decidió que ella permaneciera inconsciente dentro de la cámara de inmersión por el momento, al menos hasta pudiera obtener análisis más concretos sobre su extraña situación. Lo mejor sería si ella pudiera recuperarse y volver a la normalidad por completo, pero las probabilidades de que eso pasara no se veían prometedoras.
Solo espero que esto sea algo bueno para ella y no algo malo, ya que este universo se regía por leyes fantásticas de cómics, entonces no le extrañaría si ella terminara ganando algunas ventajas de todo este incidente, pero así como podrían haber cosas buenas también podrían haber cosas malas. Bueno, pase lo que pase me haré cargo y lo solucionaré, al fin y al cabo, para eso estoy aquí. Con esa determinación en sus ojos se elevó en el aire y comenzó a volar en dirección de uno de los cuarteles generales de Sielda. Punto. 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 48. Consecuencias. 6 de noviembre de 2007. Bueno, hemos terminado de revisar la estructura, afortunadamente para usted los cimientos permanecen intactos y sin ningún problema, por lo que no hay necesidad de reconstruir todo. Al escuchar el veredicto final del perito que había sido traído para inspeccionar el daño a su hogar, Ben Parker no pudo evitar soltar un largo suspiro de alivio. Peter, quien observaba la casa a varios metros de distancia mientras escuchaba a escondidas la conversación con su recién adquirida capacidad de audición aumentada, también soltó un suspiro de alivio. Solo él sabía cuántos sacrificios habían hecho sus tíos a lo largo de los años para poder seguir pagando la casa en la que vivían. Saber que no tendrían que demolerla y reconstruirla desde cero fue algo muy bueno, porque no creía que hubieran podido hacerlo. En primer lugar, Peter no sabía los detalles exactos sobre el seguro que sus tíos pagaban, pero sí sabía lo suficiente para saber que sería mucho más fácil obtener una cobertura de reparaciones que una de reconstrucción total. Aunque eso también podría estar en duda teniendo en cuenta cuántas personas estaban ahora mismo peleando con sus compañías de seguros por todos los daños que el ataque a la costa este ocasionó hace unos días. Ben Parker Peter salió de sus reflexiones cuando una nueva voz desconocida llegó a sus oídos, volteó y vio como un hombre vestido de traje se acercó a su tío dándole un firme apretón de manos. Una vez confirmó que era él. Me presento, soy Mark Taylor y vengo como uno de los representantes de Industrias Stark. ¿Eh? ¿Un representante de Industrias Stark? Ahora la atención de Peter estaba por completo sobre el hombre. Stark, al ver la confusión en Ben, el hombre comenzó a explicarlo. Puede que aún no lo sepa, pero pronto Industrias Stark formará su nueva sede central en Nueva York, más precisamente en Manhattan. Por esa razón nuestro presidente ha comenzado una financiación masiva y totalmente altruista para reparar todos los daños causados a la ciudad durante el ataque a la costa este ocurrido hace unos días. Por supuesto, esto no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana y por eso se ha decidido dar prioridad a aquellas familias que han tenido problemas con sus compañías de seguro y no pueden costear las reparaciones por su cuenta en el futuro inmediato. Ben no pudo evitar fruncir el ceño un poco ante lo último, no porque fuera erróneo sino porque era correcto. No tenía suficiente dinero para reparar el daño a su hogar y su compañía de seguros solo había estado dando largas estos días. Solo. ¿Cómo es que esta persona lo sabía? Hasta ahora estos asuntos solo los había discutido con su esposa en privado. Al ver la sospecha en sus ojos, el hombre llamado Mark lo apaciguó. Sé que tiene algunas dudas, pero le prometo que no hay nada de qué preocuparse. Industrias Stark está haciendo todo lo posible para ayudar a los damnificados. Investigar en profundidad quiénes son las personas a las que darles prioridad en estos momentos solo es una pequeña parte de ello. Ben no estaba del todo satisfecho con esta explicación, pero, mirando el gran agujero que atravesaba su casa y por el cual él, su esposa y su sobrino habían estado durmiendo en un motel barato estos últimos días, no pudo evitar considerarlo. ¿Y dices que esto se está haciendo por más personas?, preguntó tentativamente, a lo que el hombre respondió sonriente. Sí, de hecho ya he hablado con algunos de sus vecinos. Si quiere podemos discutir todos los detalles en la reunión que se hará esta tarde en... Peter quería seguir escuchando, pero su atención fue desviada cuando sintió una presencia familiar acercándose a él, un sentimiento extraño que solo podía atribuir a los extraños cambios que había estado sufriendo desde la excursión a Oscorp. Peter, cuando se giró, fue para ver a su buen amigo Ned acercándose con una gran sonrisa en el rostro. Ned corrió hacia él dándole un gran abrazo que lo hizo soltar un pequeño quejido. Peter rápidamente recordó que debía tener cuidado y dejó de poner fuerza en sus brazos antes de dar un paso atrás. Vaya, realmente me extrañaste, Ned dijo recuperando el aire que había sido sacado de sus pulmones a la fuerza por el abrazo de Peter. Había estado haciendo ejercicio o algo así. Además sintió que Peter era un poco más alto de lo que recordaba. Lo siento, solo estaba algo emocionado. Peter se disculpó con algo de vergüenza. No te preocupes, es bueno ver que estás bien. Cuando me contaste lo que pasó por teléfono casi se me baja el azúcar. Mirándolo ahora parece aún más aterrador. Ned no pudo evitar decir esto con algo de miedo al ver el agujero en la casa de Peter. Se alegraba de que su amigo y sus tíos hubieran podido salir a tiempo y que nada malo les pasara. Por su parte, aunque su familia se asustó durante todo el incidente de hace unos días, su casa permaneció sin daños realmente importantes, así que se podría decir que tuvo bastante más suerte que la mayoría de otras personas.
Bueno, sí fue algo aterrador, pero ahora todo está bien, los cimientos siguen firmes por lo que solo tendremos que reparar el daño y no reconstruir todo. Entonces Peter comenzó a contarle sobre la llegada del representante de Industrias Stark y cómo era probable que no tuvieran que gastar dinero en las reparaciones. Eso es increíble. Tony Stark viene a Nueva York. ¿Crees que podremos verlo volar por ahí con su armadura? Oh Dios, quiero sacarme una foto con el Ned. Comenzó a sobreexcitarse, algo que Peter entendía pues ambos eran fanáticos de la ciencia y más aún de un superhéroe científico multimillonario. Se tenía que decir que, incluso si Tony no hacía patrullas como las que Fantasy aún fue bastante popular entre la población común, tal vez fue simplemente su encanto natural o tal vez algo más, pero su nombre siempre llegaba a las noticias de una forma u otra. Por supuesto, la mayoría de sus fans se concentraban en Estados Unidos y sus alrededores, en cambio Daniel, que vagaba por el mundo entero, tenía un apoyo internacional más fuerte y evidente. Ambos chicos charlaron un rato más poniéndose al día rápidamente sobre lo que habían estado haciendo hasta que Peter hizo una pregunta que cambió el ambiente alegre. Por cierto, ¿has sabido algo sobre Jessica? Intenté llamarla pero no contesta. Al escucharlo, Ned frunció el ceño y negó con la cabeza. Después de que acabó la excursión a Oscorp no supe más de ella, también intenté ponerme en contacto después del ataque como lo hice contigo, pero a diferencia de ti ella no me contestó. Tal vez deberíamos ir a su casa y ver cómo está. Su sugerencia. Peter rápidamente asintió, él había querido ir antes pero con todo lo que estaba pasando no quería dejar a sus tíos solos, ahora que las cosas parecían estar mejorando parecía un buen momento para que él pudiera ver cómo estaba ella. Iré a avisarle a mi tío, dijo y rápidamente entró a la casa donde encontró a su tío revisando los daños en el comedor. Parecía que el representante de Industrias Stark ya se había ido. Tío Ben, voy a Peter no terminó sus palabras al ver a su tío frunciendo el ceño y mirando hacia arriba con extrañeza, siguiendo su mirada se encontró con un agujero del tamaño de una pelota de fútbol que atravesaba el techo. A Peter le tomó un segundo darse cuenta que tal agujero estaba justo debajo de su habitación. ¿Qué crees que lo haya hecho? No veo ningún escombro con esa forma por aquí. Ante la pregunta de su tío, Peter no respondió, en cambio rápidamente subió las escaleras aún intactas saltándose algunos escalones. Comillas ey. Ten cuidado. Ignorando las palabras, Peter llegó frente a su habitación y abrió la puerta bruscamente. Pasó de largo el desastre a su alrededor y se enfocó en una esquina, la esquina donde tenía su mini refrigerador, donde guardaba las muestras químicas que usaba en sus experimentos, donde había guardado el cadáver de una extraña araña mutante que había matado. El aparato seguía ahí, aún con la puerta bien cerrada, pero el familiar sonido que emitía constantemente al estar encendido se había ido como si estuviera apagado o hubiera dejado de funcionar. Distraídamente Peter apretó el interruptor de la luz haciendo que el foco de su habitación se encendiera. Parecía que la instalación eléctrica en la casa aún funcionaba, entonces ¿por qué su mini refri no estaba trabajando? La respuesta ya estaba rondando en su cabeza pero no quería aceptarla aún. Así con algo de nerviosismo se acercó y abrió su puerta lentamente. Solo para encontrarse con un agujero del tamaño de una pelota de fútbol en el interior que atravesaba hasta el primer piso de la casa. Bueno, mierda. Punto. 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 Ese mismo día en otro lugar. El comisionado James Gordon exhaló el humo en sus pulmones dejando que éste formara una espesa nube blanca frente a él, sus ojos cansados llenos de pensamientos profundos que fueron interrumpidos cuando la puerta a su lado se abrió dejando que dos figuras salieran, una de ellas sentada en una silla de ruedas. ¿Está confirmado? Gordon preguntó sin poder ocultar la esperanza en lo profundo de su voz. El hombre de mediana edad sentado en la silla de ruedas se mantuvo en silencio por un momento antes de asentir. Es ella, todas las pruebas lo indican, no hay duda. Incluso si su rostro se ha ido, está muerta. No hubo pena ni lamentación, sus palabras fueron dichas tan fríamente que muchos no podrían imaginar que la persona de quien hablaba alguna vez fue su esposa. Y al escucharlo James Gordon casi no pudo evitar sonreír, casi. Bien, bien, parece que incluso con todo este desastre algo bueno pasó al final. Thomas Paine bufó ante las palabras del comisionado, el único ojo que le quedaba estrechándose con una luz fría en él. No cantes victoria tan pronto, esto podría ser un engaño bien preparado, no sería la primera vez y lo sabes. La sonrisa en el rostro de Gordon murió tan rápidamente como llegó y un temor y duda comenzó a emerger en él. ¿Realmente crees que podría haber fingido su muerte otra vez? No, esta vez hay un cuerpo y suficiente evidencia para decir sin duda alguna que está muerta, pero eso es lo que me hace dudar. Se sentía demasiado simple, demasiado ordinario, pero todo indicaba que así era. Thomas quería creer que esta vez fue definitivo, pero su pesimismo y paranoia natural hicieron que no pudiera hacerlo.
Esto es malo, si realmente sigue viva y está libre las cosas podrían ponerse muy mal, el reciente incidente en la costa este ha hecho que el crimen en la ciudad comience a aumentar de maneras que no había visto en años, no necesitamos que algo como el Joker vuelva a las calles para empeorar todo, las líneas de estrés en el rostro de Gordon aumentaron de forma repentina y la razón era obvia para Thomas pues en su estado actual el comisionado debe haber pensado que no habría nadie ahí para detener al payaso lunático si este regresaba. No te pongas tan nervioso o olvidas que ahora tenemos a un chico en mallas volando por los cielos. Su comentario fue recibido con un resoplido bastante audible del comisionado. No me gusta confiar en extraños para estas cosas y lo sabes, no es que Gordon tuviera algo en contra de Defiant pero tampoco es como si le agradara, además era claro para cualquiera que le prestara un poco de atención que el héroe solía enfocarse en el escenario mundial más que en local, lo que podría hacer que fuera complicado obtener su ayuda en algo urgente e imprevisto. Gordon, como muchos otros oficiales de la ley, había notado el nuevo patrón que los criminales habían comenzado a usar desde que Defiant apareció, usando el tiempo en el que Defiant estaba en alguna otra parte del mundo para seguir cometiendo sus delitos hasta que el héroe volviera a estar cerca, momento en el que correrían a esconderse como las alimañas que eran. Por supuesto no es como si esto funcionara todo el tiempo, después de todo seguir la pista de Defiant no era sencillo y antes de que te dieras cuenta podrías tenerlo a tus espaldas a punto de arruinar tu día y cualquier cosa mala que estuvieras haciendo. Fue justamente esta imprevisibilidad lo que hizo que Gordon dudara de poder obtener su ayuda, al menos no en un nivel tan cercano como la que había tenido de Thomas en su momento. Claro, si la ciudad comenzaba a desmoronarse por alguna razón Gordon no tenía dudas de que el héroe llegaría en tiempo récord para ayudar, pero no se trataba de ayudar cuando ya todo se fue al infierno, se trataba de hacer todo lo posible para evitar que todo se fuera al infierno y ese trabajo necesitaba un enfoque más específico, por así decirlo. Ya sea que esto sea un truco o la realidad no te preocupes demasiado, puede que ambos ya no podamos trabajar al mismo nivel que antes, pero, así como los viejos se marchitan las nuevas generaciones comienzan a madurar listas para tomar el relevo. Thomas dijo sabiamente y con mucha tranquilidad, algo que hizo que Gordon alzara una ceja extrañado, al mismo tiempo que la imagen de su hija, la cual acaba de ingresar a la fuerza policial de Gotham, llegará a su mente. ¿Realmente podría dejar tales responsabilidades en sus manos llegado el momento? De todos modos es mejor que me retire, tengo un funeral que preparar, fue bueno verte una vez más. Gordon Thomas finalmente se despidió sin decir más y sin intenciones de seguir hablando, Gordon salió de sus pensamientos y le asintió, entonces miró a la segunda figura que había estado en silencio hasta ahora y también se despidió de ella. Lamento no haber hablado mucho con usted, señorita Selina. La mujer le dio una pequeña sonrisa cortés sin parecer preocupada por haber sido ignorada hasta ahora. No se preocupe, comisionado, tal vez podamos tener una charla más larga en otro momento. Después de decir eso ella asintió en forma de despedida y comenzó a empujar la silla de ruedas llevándose a Thomas con ella. Al ver sus figuras en retirada Gordon no pudo evitar pensar que su viejo amigo había tenido una gran suerte al adoptar a una hija tan devota, sin duda Empresas Vine estaría en buenas manos llegado el momento. Ojalá mi Bárbara fuera así de amable. Pensar en su propia hija y su actitud más reciente lo hizo sentir algo dolorido en el corazón, claro él era su jefe ahora pero al menos podría llamarlo papá cuando estuvieran solos, no pero en cambio ahora solo se refería a él como comisionado Gordon casi todo el tiempo. Extraño cuando corría a mis brazos cada vez que llegaba a casa del trabajo pensando en esos días tanto felices como complicados hizo que una sonrisa cálida apareciera en su rostro, sonrisa que pronto fue reemplazada por un semblante serio y sombrío. Tal vez tengas razón en que la generación más joven pueda tomar el relevo en el futuro pero este viejo cuerpo aún tiene mucho que dar Thomas y mientras yo esté aquí no dejaré que esa oscuridad alcance a mi hija. Al final él era su padre y sin importar cuán fuerte, independiente y capaz se volviera Bárbara, era su trabajo cuidarla hasta que su corazón dejara de latir. Con esa resolución en su interior comenzó a irse también, listo para continuar su trabajo como comisionado de Gotham City. Punto. 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 Más tarde, en otra parte de Nueva York. Por eso, a pesar de esta crisis reciente creo que cancelar la exposición de innovación científica es un gran error. Hubo algunos murmullos bajos, la sala de juntas permaneció en un estado tenso hasta que Franklin Storm se puso de pie haciendo que todos guardaran silencio. Lo que Susan dice es correcto, muchos jóvenes con brillantes futuros confían en nosotros y no podemos abandonarlos y dar marcha atrás ahora cuando más nos necesitan. Con padre e hija trabajando juntos la reunión pronto se inclinó a su favor y casi de forma unánime todos los miembros directivos de la Fundación Baxter decidieron apoyar su decisión.
Después de todo, incluso alguien como Tony Stark había comenzado a brindar ayuda humanitaria a gran escala, si ellos dieran marcha atrás ahora podría ser un duro golpe para la reputación de la fundación y eso no era algo que estuvieran dispuesto a permitir. Pronto la reunión finalizó y la gente comenzó a dejar el lugar uno por uno hasta que solo Franklin Storm y su hija permanecieron en la sala. Fue un buen discurso ante las palabras de su padre. Susan sonrió dejando ver sus brillantes dientes blancos. Me alegro, estuve toda la noche preparándolo cuando Susan escuchó que la junta directiva de la fundación había comenzado a considerar cancelar la exposición de innovación científica de este año debido al ataque a la costa este. Supo que tenía que hacer algo para evitarlo. Afortunadamente había sido más fácil de lo que esperaba o no sabría qué otra cosa podría haber hecho para convencerlos, por supuesto ayudó que su padre estuviera de su lado en esto. Vaya, por fin acabó, pensé que iba a tener que esperar todo el maldito día, y bien cuál fue el veredicto. El ambiente agradable fue interrumpido por una tercera voz. Susan frunció el ceño y se giró para ver cómo su molesto hermano menor entraba en la sala de juntas como si fuera dueño del lugar, su apariencia siendo bastante discorde a la vestimenta formal que ella y su padre vestían, siendo solo la bata blanca descuidadamente puesta sobre su cuerpo el único indicio de que ahora era nuevamente parte de la fundación. Johnny, pensé que estabas ocupado trabajando en tu proyecto secreto del que tanto alardeas. Al escucharla Johnny no pudo evitar rascarse la parte posterior del cuello algo incómodo y rápidamente trató de cambiar el tema. Sí, bueno, no sabes que descansar de vez en cuando es primordial para obtener grandes resultados, pero no hablemos de mí. Aún no me responden. ¿Cómo les fue en la junta? ¿Esos viejos arrugados causaron algún problema? Esos viejos arrugados como tú los llamas son los respetables científicos que ayudan a nuestro padre a dirigir toda la fundación. Tal vez deberías mostrarles algo de respeto. Ante la reprimenda de su hermana Johnny chasqueó la lengua con clara irritación. Previendo un conflicto entre sus hijos, Franklin Storm dio un paso adelante y rápidamente interrumpió la charla. Si quieres saberlo, todo salió bien, la exposición seguirá en pie de acuerdo al cronograma habitual. Al ver a su hermano y padre comenzar a charlar, Susan suspiró por dentro, una pequeña sonrisa en la comisura de sus labios. Este desarrollo, aunque no lo pareciera, la verdad era que no le desagradaba. Claro, ella y Johnny aún tenían una relación bastante tensa que necesitaban arreglar en algún momento, pero al final era su hermano y ella lo quería incluso si era un idiota. Solo esperaba que esta vez él aprovechara esta oportunidad de verdad y no lo echara a perder, porque ella no sabría si podría volver a perdonarlo si lo hiciera. ¿Su bienes o no? La chica rubia fue sacada de sus pensamientos cuando Johnny la llamó. Antes de que se diera cuenta, su padre ya se encontraba fuera de la sala de juntas y su hermano estaba a un paso de salir también. Rápidamente terminó de recoger sus cosas y se apresuró a seguirlos. Al caminar junto a ellos mientras charlaban casualmente, la chica no pudo evitar sonreír más cálidamente esta vez. Puede que el mundo se estuviera volviendo loco estos días, pero al menos ahora su familia volvía a estar junta. Esperaba que se mantuviera así por mucho más tiempo. Punto. 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 Nota, fin del capítulo. Y un nuevo capítulo, esta vez para retomar algunos de los hilos argumentales abiertos hace tiempo, así como para dejar ver un poco cómo la pelea con Graviton y sus consecuencias están influyendo en el mundo. Por supuesto aún queda mucho por ver, ya que abarcar todo en un solo capítulo es algo complicado, pero creo que como un primer vistazo funciona muy bien.